comenzar, bueno, lo primero, presentarnos. Nosotros somos una consultora Integra. De hecho, en el chat os he dejado nuestra página web, ¿vale? En Integra, como consultora, pues bueno, tenemos una cultura de acompañamiento a lo que serían nuestros clientes. En este caso, pues estamos aquí con Cristina González, que pertenece al Departamento de Administración de DIME, ¿vale? Y también nos gusta estar bien rodeados. En este caso, pues estamos con Fernando Martín, que pertenece a otra empresa que es DOST, ¿vale? Es el cofundador de DOST. Y dentro de los servicios que nosotros damos como consultora, ¿vale? Además de estar muy bien acompañados y rodeados, sería una cultura de anticipación. Es decir, siempre miramos el mercado a ver en qué podemos ayudar a nuestros clientes y anticiparnos a futuras o a necesidades que puedan tener a corto plazo. En este caso vamos a hablar hoy de una de ellas, ¿vale? Sería el poder descargar al área de administración de trabajo repetitivo, en este caso lo que sería la contabilización de facturas, con lo cual aquí nos apoyamos lo que sería una herramienta bastante potente, que es hoy lo que queremos mostraros y daros a conocer, que lo que hace es pues automatizar este proceso de contabilización de las facturas de compra, ¿vale? Entonces, como no quiero yo robaros mucho tiempo, aquí los protagonistas hoy sois vosotros, Fernando y Cristina. Os doy paso para que habléis un poco de lo que sería este caso de éxito. Pues muchísimas gracias, Miguel. Buenos días a todos. Hola, Cristina, ¿qué tal? Vamos a dar realmente protagonismo a los que se lo merecen, ¿no? Dentro de esta mesa redonda, que es nuestro cliente que es DIME, es el equipo de Cristina, que bueno, ellos se han beneficiado recientemente de todo lo que tiene que ver con la hiperautomatización, que es un poco a lo que nos dedicamos en DOST. Luego lo comentaré un poquito más tarde, pero básicamente es aplicar las nuevas tecnologías para que nuestros clientes puedan trabajar de una manera más cómoda y más productiva. Así que nada, voy a preguntarte, Cristina, voy a empezar por el principio. Para la gente que no conoce vuestra empresa, cuéntanos, ¿qué es DIME, por favor? Bueno, lo primero, muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias a Miguel y a Fernando por la presentación. Nosotros en el grupo DIME tenemos un poco dos variantes. Por una parte, somos franquiciados de Telepizza, que actualmente tenemos 14 locales, tanto en Madrid como en Segovia. Y luego tenemos la marca propia de restauración, que se llama El Kiosco. Tenemos tanto restaurantes propios como franquiciados. Estaremos alrededor de unos 30 y la previsión es ir abriendo más restaurantes ya este año y sobre todo al año que viene, que ya tenemos varias proyecciones. Sobre todo estamos en Madrid con la marca El Kiosco, aunque también ya sí que estamos en Barcelona, Valencia, en Sevilla, en Mallorca y hay previsión pues para abrir en más puntos de España. Entonces, teniendo en cuenta todos estos puntos, toda esta dispersión y al final todos estos centros, cuéntanos cuál es la gran dificultad y el gran hándicap que tienes a la hora de encontrarte con información que viene de proveedores en modo de albaranes, facturas, etcétera. Pues sobre todo al final nuestro hándicap mayor es el tiempo. Es verdad que nosotros al ser un grupo bastante grande y tener franquiciados, por mucho que seamos el departamento de administración, también llevamos toda la parte financiera del grupo. Y lo que primamos es eso, es el ver resultados, es el ver los números. En este caso, nosotros también, anteriormente, pues hacíamos toda la parte esa de la llegada de facturas que todos hemos hecho, de que nos vayan llegando las facturas y contabilizarlas. Por lo tanto, bueno, manejáis bastante volumen, ¿no? Al ser tantos centros, ¿cuál es el volumen aproximado de documentos mensuales que manejáis? Documentos mensuales, no sabría decirte una aproximación, pero seguramente estaríamos hablando solo de facturas, de más de 1000 facturas, de más de 2000 seguramente. Al final, muchos proveedores, como mucha gente sabe, y nosotros en el mundo de la restauración, te facturan un acumulado mensual, pero hay otros proveedores que no, que al final te sirven un pedido y te generan una factura. Entonces, es verdad que proveedores que tenemos facturas mensuales de un gran volumen, pero también tenemos muchas facturas de pequeños importes que al final eso pues, nos genera bastante trabajo. Por lo tanto, en la situación inicial, antes de que entremos un poco en la parte de la automatización que habéis llevado a cabo, entiendo que esto generaba muchos retrasos
incluso había alguna vez que algo se perdería por el camino, entiendo. Sí, por supuesto. Al final, ese trabajo de recepcionar las facturas y de contabilizarlas lleva un trabajo extra que lo que nos impedía al final es la revisión. Al no tener esa parte de la revisión, pues muchas veces hace que facturas se te escapen o que facturas no estés a tiempo y pues bueno, sobre todo a la hora del IVA, como todos sabemos, pues las tengas que dejar para el trimestre siguiente o tengas que ir luego con revisiones anuales. Sí, recuerdo perfectamente porque empezamos a trabajar con vosotros hace algo más de un año, algunas largas reuniones que tuvimos con vuestro departamento en el cual, bueno, pues se ponía encima de la mesa estos problemas que Sí. al final, bueno, de alguna forma todos esperábamos ver resueltos de la mejor manera. Entonces ahí es el momento en el que os planteáis el tema de la automatización. Yo recuerdo perfectamente a Joaquín, vuestro director financiero, Sí. diciendo ya no da más de sí el sistema tal y como lo tenemos montado, tenemos que hacer un cambio. Dentro de este cambio, bueno, pues visteis distintas alternativas, pero vuestra herramienta de base siempre ha sido Sage Despachos Sí. en vuestro caso. Sage Despachos como herramienta, ¿cuánto o cómo la has visto mejorar durante este periodo gracias a la utilización de la automatización? Pues sobre todo a la hora de darnos información. Al final es verdad que nos hemos quitado ese tiempo de facturas, de contabilizarlas y nos dedicamos con Sage, que sí que es verdad que es una herramienta que te proporciona mucha información y lo que es lo que nosotros buscamos, tener esa información para poder actuar, para poder ir trabajando. Entonces, eso hemos ganado en el sentido que con Sage tenemos la información inmediata en tanto en cuanto dos nos ayuda a eso. Por lo tanto, dentro de las necesidades iniciales había una que no estabais viendo, que es muchas veces lo que a mí me gusta enseñarle a nuestros clientes o potenciales clientes, que muchas veces tienen una herramienta muy potente, la cual la automatización les ayuda a poder sacar partido. Por lo tanto, se juntaba todo lo que era esa parte de falta de tiempo, falta de operativa, con esa explotación de todos los recursos que realmente tienes disponibles dentro de la empresa. Entonces, en este punto, miráis el mercado, veis distintas soluciones y, bueno, os fijéis en varias, en nosotros también. Cuando os fijáis en Dost, ¿qué es lo que os llamó la atención como empresa? Pues sobre todo al final lo que nosotros buscábamos una herramienta que fuera fácil de manejar, que fuera sencilla en el trato, en el manejo y sobre todo que fuera eficaz al final, que tuviera una buena conexión con Sage y que nos facilitara el trabajo. Al final lo que no que queremos, ya con Sage tenemos mucha información, nos da muchas cosas y lo que queremos es una herramienta que nos apoye, que nos aporte. Y en este caso buscando la sencillez que aporta Dos y la fácil manejo. En ese sentido, bueno, y aquí voy a hacer un pequeño inciso para presentar un poco lo que somos Dost y comentar también cuál ha sido nuestra colaboración con Integra. Nosotros Dost somos una empresa española que hemos desarrollado una plataforma de software basada en inteligencia artificial que lo que permite a las empresas es trabajar esta automatización en todo lo que es el ámbito de cuentas a pagar. Nuestra plataforma está dividida en 4 áreas fundamentales. Una primera área que lo que hace es recopilar y traer todos los documentos dispersos por dentro de la empresa para poder procesarlos, aquellos que vienen pues por las facturas que vienen por correo, las que vienen de un escáner, las que pueden estar en una carpeta, aquellas que son físicas y le hago una fotografía. Una segunda parte en la cual nos focalizamos mucho en la extracción. Aquí es donde utilizamos nuestros cerebros de inteligencia artificial, en la cual, bueno, pues en base a tecnologías distintas a lo que son los OCR clásicos, nosotros nos apoyamos más en lo que son modelos de lenguaje extendido, similares al ChatGPT. Lo que hacemos es extraer toda esa información y gracias a la semántica etiquetamos esos valores con una eficiencia muchísimo mayor que el resto de herramientas.
Tercera funcionalidad fundamental que tenemos, flujos de aprobación para aquellas empresas que no trabajen los flujos de aprobación dentro del ERP, que sabemos que una empresa madura así lo hace, pero hay muchas que quieren dar un primer paso. Tenemos unos flujos también muy sencillos en los cuales somos capaces de, en base a información que viene en el documento siempre, pues fijar una serie de rutas, una serie de aprobaciones y esa información al final de alguna manera a mí me facilita el saber quién ha aprobado qué o qué no se puede aprobar. Y por último, la cuarta funcionalidad que tiene que ver con todo lo que es la analítica extendida para sacar conclusiones, para saber exactamente dónde me estoy retrasando en mis pagos, qué proveedor estoy consumiendo más, es decir, todo lo que es una capa de inteligencia alrededor de esa información que muchas veces, bueno, pues estos documentos pasan por manos de la gente en los distintos departamentos y tienen muchísima información, pero nunca se explota. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es de una forma muy, muy sencilla hacer una serie de indicadores y sacar una serie de conclusiones que faciliten sobre todo lo que es el control de gestión dentro de la propia empresa. Esa es una parte de la foto, pero ¿qué sería de esa parte de la foto sin un partner de primer nivel, como es el caso de Integra, que nos ha facilitado el desarrollo de un conector? Un conector, en este caso, válido tanto para SAG 200 como para SAG Despachos. Que bueno, Miguel, si quieres introducir tú un poco la empresa. Bien, venga, así os doy un, os doy un break. Que yo creo, Fernando, que estás hablando ya mucho. Bueno, a ver, en Integra, como decía al principio, ¿no? Al final nosotros somos partners de SAG también, conocemos muy bien el producto, ¿vale? Tenemos muchos clientes en toda España, tanto de despachos como de SAG 200, y cuando os conocimos, Fernando, pues veníais un poco con esas expectativas de decir, yo tengo un buen producto, pero necesito enlazarlo con RPs que hay en el mercado, y lo que nos estábamos, o lo que os estabais encontrando muchas veces era la marca SAG, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, nos ponemos a trabajar con uno de nuestros consultores, ¿vale? Además, un consultor que además de ser funcional de SAG, pues es programador, con lo cual ayudaba a tener pues los dos conocimientos necesarios, ¿no? Conocer la base de datos del producto como es SAG. Además, al ser experto contable, pues conocía las necesidades que podía tener en este caso DIME en cuanto al día a día de la contabilidad, ¿no? De recibir esas facturas de los proveedores y saber el flujo que tendríamos que realizar, ¿no? Más allá de esto, pues bueno, empezamos a trabajar con vosotros, Fernando, para ir haciendo pruebas y ver que todo funcionaba hasta que presentásemos ya lo que era el producto a DIME, que después de esta empresa han ido viniendo otras empresas donde hemos incrementado incluso las posibilidades del conector, ya no solamente trabajando con lo que es la contabilización de las facturas, sino también cogiendo el flujo comercial desde lo que son los albaranes, ¿vale? Pero bueno, como hoy nos centramos en esta casuística, pues lo dejamos aquí. Pero que la gente sepa, pues bueno, que al final estas sincronizaciones o integraciones pues pueden ir mucho más allá, ¿vale? Y con una herramienta muy buena como la vuestra, que hoy en día pues la inteligencia artificial pues vemos que sí que puede ser provechosa, ¿vale? En este caso pues conseguimos realizar este producto. Nosotros como consultora pues bueno, estamos focalizados en diferentes terrenos, donde van desde experiencia en lo que es el sector de la restauración, como puede tener la empresa DIME, hasta lo que sería pues, temas estratégicos de soluciones de negocio para las empresas. Entonces, en mi caso estoy focalizado en lo que sería la estrategia, es decir, ayudar a las empresas a lo que sería gestionarse, ¿no? Y en este caso, pues lo que sería el ahorro de tiempo, las empresas lo tienen bastante en consideración, porque hoy en día, pues el focalizarnos en un negocio, hacer que sea rentable, pues ya es bastante como para encima tener que estar metiendo mucho tiempo en lo que sería la gestión o el día a día, ¿no? Focalizándonos en lo que es el aportar valor añadido, que al final lo que intentamos es que las empresas y las personas, pues bueno, que su tiempo sea en valor añadido y no sea en temas pues que son como muy mecánicos o muy de antaño, ¿no? El estar picando datos, pues es algo que hoy en día ya no se lleva, ¿vale? Entonces, pues bueno, tampoco quiero aburrir mucho a la gente que nos está escuchando, Fernando, porque al final lo que se trata hoy es de ver la solución y no ver todo lo que llevamos por detrás en más de nuestros 70 años de estar en el mercado, ¿vale? Muy bien, gracias Miguel. No, brevemente quería haber introducido las dos empresas para bueno, que tengan los asistentes la foto completa del equipo que formamos, del tándem que forma Integra I2. Y bueno, en este sentido,
Vamos a continuar con Cristina. Ya hemos analizado un poco cuál era la situación de partida. Y bueno, pues llega el momento del proyecto. El momento del proyecto, recuerdo perfectamente esas primeras reuniones iniciales en las cuales, bueno, pues teníamos una planificación que fue de 8 semanas, en las cuales recopilábamos algunas de vuestras características particulares como empresa. Recuerdo que, bueno, aparte de dar respuesta de forma general a todo lo que es la contabilización de facturas, pues vosotros tenéis algunas particularidades como es el tema de la asignación de los centros, por ejemplo, todo lo que son equivalencias. ¿Puedes contarnos Sí. un poquito algunas de esas dificultades que solventamos? Bueno, pues sobre todo fue la parte de lo que se llama la contabilidad analítica. Al final, nosotros es verdad que llevamos pues, una contabilidad tal cual, la que se presenta en Hacienda y demás, pero de forma paralela, obviamente llevamos la contabilidad analítica. En este caso, ¿por qué? Pues pongo un ejemplo como son unos telepizzas que nosotros tenemos agrupados varios locales en una misma razón social. Por lo tanto, a la hora de nosotros ver los datos, lo que queremos es ver local a local. Cada una de las tiendas necesitamos que por separado nos dé la información, nos dé información tanto de gastos como de ingresos. Esa parte, las facturas, pues nos vienen de cada local igualmente, por lo tanto, a la hora de incluir las facturas de ensaje, no solo hay la parte de contable, sino también la parte analítica. Tenemos que dividir cada gasto en función de la tienda a la que vaya. Y en esa parte, pues también a través de esa herramienta de dos hemos conseguido que la factura, pues con los datos que venga, que siempre va a venir algún dato de la tienda o similar, pues diferencie a qué analítica, a qué proyecto en este caso que se llama mensaje, pues a qué proyecto va, para luego nosotros, como te digo, sacar los datos analíticos y poder realmente ver local por local cómo va y no solo la empresa en global, que eso no nos daría demasiada información. Por lo tanto, esto forma parte un poco de lo que nosotros llamamos el enriquecimiento de la extracción. Es decir, nosotros aparte de ser expertos en lo que es la parte de extracción y de utilización de la inteligencia artificial para ello, también somos capaces de separar información, de enriquecer facturas, de asignar centros de costes, incluso cuentas contables, si no lo dices el ERP, que en este caso no aplicaría. Pero bueno, facilita, nuestra idea al final es utilizar todo lo que es la automatización para que sea un coasistente de la persona que está operando. Y bueno, en este sentido, el término coasistente, sí que me gustaría que me contases un poco en términos de eficiencia operativa, cómo has vivido el cambio, cómo os ha impactado realmente el poner ya en producción todo el sistema. Pues sobre todo, como digo, en un ahorro de tiempo muy real, porque al final nosotros es verdad que tenemos que controlar ciertas facturas y tenemos que vigilar que ciertas facturas estén correctas. Por ejemplo, como puede ser una factura de alquiler o similar. Pero, por ejemplo, todas o la mayoría de facturas que por nuestro sector recibimos, como son todos los consumos que día a día va teniendo un local, esas no necesitamos tanta vigilancia. Al final son facturas, sobre todo de proveedores recurrentes, que son proveedores que siempre, todos los meses son lo mismo y que son facturas que son similares un mes a otro. Varía el importe, pero al final son del mismo formato. Entonces, en ese sentido, todas esas facturas, el automatizarlas y el poder tener un ahorro de tiempo real y muy importante, ha hecho que nos dediquemos al final más a la parte de control y revisión que simplemente eliminarnos esa tarea recurrente de la contabilización de las facturas que nos lo hace. Y si nosotros al final podemos revisar un mayor o revisar algo con un cliente en concreto, pero lo que es el día a día de la generación de facturas lo tenemos solventado. Sí, al final lo que buscamos siempre es ese impacto y esa mejora en la productividad a distintos niveles. Bueno, estamos contando cosas muy bonitas sobre la automatización y hay veces que no todo es tan bonito y tú acabas de mencionar una cosa. Hay veces que bueno, por lo que sea, generalmente nuestra inteligencia artificial sí que es capaz de encontrar información en aquellos documentos que nunca ha visto, es decir, formatos extraños, pero hay veces que de alguna manera no somos capaces de extraer toda la información como querría el cliente.
¿Cómo actuamos en esos casos, Cristina? ¿Qué es lo que hacéis vosotros para que la herramienta o el equipo os ayude? Pues al final, en ese sentido, sí que tengo que agradecer a todo el equipo de DOS y a Fernando la ayuda que nos están proporcionando, porque es verdad que tenemos un poco como dos partes. Al final, el programa, cuando localiza una factura que no ha visto nunca, saca la información que él cree. Si alguna es diferente, nosotros le vamos modificando, y es verdad que a las pocas facturas él ha aprendido directamente, y si alguna, por lo que sea, tenemos más dificultad, porque es verdad que hay proveedores que, bueno, que cada factura la ponen de una forma y demás, os avisamos, os pasamos esa información y vosotros automáticamente realizáis lo que sea necesario, pero que a nosotros directamente nos decís, vale, probar ahora y listo. O sea que en ese sentido sí que os lo agradezco, porque cualquier error que hemos tenido en esas facturas os hemos podido enviar la información y habéis podido actuar. Sí, bueno, en este sentido, por matizar un poco cómo funciona nuestra herramienta, existe, como bien decías, dos tipos de aprendizajes. Un aprendizaje hecho en base a la iteración y la repetición en corrección de facturas. La primera vez que se corrige una factura es difícil que tome ese aprendizaje porque tiene que iterar varias veces para crear ese conocimiento. A las pocas veces sí que funciona, pero cuando es algo que es muy difícil de extraer o le cuesta mucho generarlo, nosotros a nivel código hacemos entrenamientos personalizados para todos nuestros clientes que además están incluidos dentro del soporte de nuestra herramienta. Por lo tanto, nos beneficiamos todos porque se beneficia el cliente en primera instancia, por supuesto, pero nosotros también todos esos aprendizajes redundan en el resto de nuestros clientes. Por lo tanto, sin mezclar datos entre ellos, nunca, pero sí añadiendo nuevos conocimientos, la herramienta cada día es mejor y es más potente. Y bueno, y en este sentido, hablando un poco de que cada día es mejor, cada día es más potente, ¿cómo afrontáis el futuro? Has comentado anteriormente que tenéis buenas perspectivas cercanas que ojalá se cumplan y vais a crecer. ¿Cuál va a ser el rol de esta herramienta dentro del equipo? ¿Cómo queréis crecer alrededor de la actividad y cómo vais a apoyar en ella? Pues al final, sobre todo, sería siendo un miembro más de nuestro departamento. O sea, al final es una herramienta que lo que nos ayuda es eso, es en el día a día a ahorrarnos tiempo, y cuanto más la usemos, más tiempo nos va ahorrando. Así que al final es algo que por mucho que crezcamos, no nos va a suponer una pérdida de tiempo o suponer ese engorro más de tiempo en lo que es contabilizar las facturas o ir más allá, sino que al final esta herramienta nos permite que por mucho que crezcamos, esa parte la tengamos cubierta en tiempo, que al final sobre todo es una cosa que es muy importante a la hora de las empresas, y para nosotros en este departamento es muy importante la cuestión del tiempo sobre todo por la información que nos puede dar. Dos, lo que nos va a permitir es que por mucho que crezcamos, esa parte la tengamos cubierta. Sabemos que no vamos a invertir mayor tiempo. Muy bien. Y bueno, no lo has comentado anteriormente, ¿cuántas personas sois en el departamento? Bueno, ahora mismo lo que es aquí en el departamento somos 2 personas y tenemos un apoyo externo, pero es verdad que bueno, hemos llegado a estar 5 personas en el departamento, o sea que sí que se ha notado. Y me vas a permitir que haga un pequeño inciso, porque había una preguntilla que estaba justo leyendo, que bueno, comentaban que para el tema de en volúmenes más pequeños de facturas, que si es factible o no la herramienta. Yo, mi opinión es que sí, sobre todo porque en volúmenes más pequeños lo que también pasa es que el 90% del tiempo se te va en este sentido en la contabilización de facturas. Esto te va a hacer que por mucho que seas pequeño, si tú esa parte la tienes cubierta, todo ese tiempo le puedas dedicar bien a analizar datos, a previsión, a todo lo que quieras. Pero realmente, por mucho que sea un volumen pequeño, este sentido, esta herramienta te ayuda mucho a quitarte un tiempo no innecesario, pero digamos que puede hacer la herramienta y que tú te dediques realmente a la valoración y a la revisión de los datos, que es, en mi opinión, más importante, desde luego. Sí, sí, no, muchísimas gracias por la matización porque así es. Es decir,
Muchas veces pensamos que volúmenes pequeños no son importantes, pero también hay que ver la dificultad del documento y también hay que entender un poco el proceso del cliente. Hay procesos en los cuales, bueno, si trabajamos solo facturas de acreedores es sencillo porque es una factura que hay que contabilizar, pero si hablamos de un ciclo completo apoyado en unas compras en los cuales tenemos una orden de compra dentro de SAGE, tenemos que conciliar albaranes y tenemos que conciliar facturas, ahí todo ese tiempo del punteo tradicional que hacen las personas con dos pantallas o con una hoja delante, al final da lo mismo que tengas 100 o 150 al mes, pierdes muchísimo tiempo, sobre todo si son de varias páginas. Entonces ahí sí que es, la verdad es que sí que estamos notando, bueno, pues que nuestros clientes como vosotros se están beneficiando muchísimo de esa mejora de tiempo, precisamente para lo que dices tú, porque al final tenemos recursos muy bien formados dentro de las empresas que pueden dar muchísimo más valor añadido y a día de hoy no lo están dando porque les falta tiempo. No porque no quieran, sino porque realmente se dedican a otras tareas que pueden ser automatizadas de una manera muy, muy sencilla y que realmente no generan valor. Al final son tareas necesarias introducir facturas porque si no la empresa no sobrevive, Sí, pero no necesitas un gran conocimiento ni desarrollar un valor añadido adicional. Entonces, bueno, exacto. en ese sentido, la verdad es que sí, que no importa tanto el número, sino que al final, bueno, pues se vea esa necesidad y sobre todo que ese recurso pues se le pueda sacar mayor partido. Bueno, iba a preguntarte si por tu nivel de satisfacción, pero ya veo que a nivel de empresa muy bien. No sé si esto ha Sí. repercutido también de alguna manera externamente en vuestros proveedores. Ahora tenéis la información un poco más centralizada, ya no tenéis esos picos de trabajo y os permite de alguna manera dar respuesta mejor a todo esto. Sí, sobre todo al final, a la hora de que nosotros al final con los proveedores trabajamos mucho el tema de los pagos y al final en eso lo que nos ha permitido es tener mucho más al día la información. Cuando, pues por lo que sea, si por ejemplo un proveedor nos preguntaba, oye, esta factura está pendiente, ¿cuándo se va a abonar? Pues en ese sentido nosotros permitir que al final en SAGE lo tengamos actualizado a través de esta herramienta nos permite que en un momento, en un clic, podamos saber en qué situación estamos. Entonces eso sí que nos es importante porque es la mayor parte que hacemos. Y claro, también nos permite a nivel de tesorería saber las facturas que están pendientes, porque al final nosotros contablemente lo tenemos al día, que eso sí que es importante. Ujú. No, al final, Fernando, ¿me permites un momento que intervenga? Porque por favor. estoy viendo aquí la conversación tan distendida que no me gusta quedarme fuera. Que digo que, Sí. fíjate si estará contenta Cristina, que ha dicho que quiere que sea uno más de su plantilla. Así que ten cuidado, Cristina, que tendrás que llevártelo a la cena de Navidad. ¿Vale? Bueno, también le podemos incluir. Nosotros siempre lo hacemos en el kiosco, que se come muy bien, ¿eh? Vale, vale. Bueno, pues entonces ahora tendremos que ir nosotros también, Fernando. Y digo que, Fernando, cuando hablabas del futuro, no sé, suena un poco a carta de los Reyes Magos, ¿no? ¿Esta herramienta tú crees que puede evolucionar hacia favorecer más el departamento de administración con nuevas funcionalidades o cómo tenéis el roadmap de la herramienta? Vale, nosotros, muy buena pregunta, Miguel. Nosotros en el roadmap ya he comentado que, bueno, pues estamos integrando distintas funcionalidades. Lo más fundamental a día de hoy, pues es toda esta capa de analítica que tenemos ya preparada y sobre todo el tema de la conciliación, lo que comentaba anteriormente. Es decir, el facilitar a través de la inteligencia artificial que las empresas que son formales en sus ciclos de compras y trabajan todos los documentos de las compras ahorren muchísimo tiempo gracias a esa introducción de esa forma automática pues de los distintos elementos de la orden de compra, el albarán y la factura. Y gracias a esto, bueno, pues conseguir ahorros y automatizaciones constantes. También dentro de nuestro roadmap, ya para el año que viene, vamos a meter un pequeño módulo más orientado a todo lo que es el cash flow, a todo lo que son, porque nosotros estamos orientados a ser una solución para gestionar cuentas a pagar, o por lo menos eso es un poco lo que queremos ser, y de alguna forma queremos poder conciliar información de distintas fuentes. Y en este sentido, bueno, pues introduciremos
apartados también relacionados con otro tipo de documentos y también con documentos bancarios, con información que viene de bancos, etcétera, para que de alguna forma seamos como un complemento al ERP siempre, ¿vale? En el sentido de que el ERP se beneficie de acciones, tomas de información que nosotros podamos hacer para ello. Otra funcionalidad que ya está anticipándonos a ese futuro es el tema de los XML, el tema de la factura electrónica, que todos nuestros clientes, bueno, pues están un poco diciendo, bueno, pero ahora cuando llegue la factura electrónica, DOS realmente no va a tener sentido. Bueno, va a seguir teniendo sentido porque, bueno, nosotros podemos recibir esas facturas en XML, igual que la va a recibir el ERP, por supuesto, pero nosotros podemos hacer la conciliación porque los albaranes no van a venir nunca en XML. Un albarán no puede dejar de ser algo físico o algo digital, lo cual nosotros vamos a tener que extraer. Por lo tanto, por eso estamos potenciando todo lo que es esta parte de conciliación, porque nosotros sí que podremos hacer esa conciliación con la inteligencia artificial y pasarle las conclusiones de forma automática al ERP. Así en el ERP, pues veréis cerradas todas las distintas posiciones de esos albaranes recepcionados o de esas facturas que están referidas a unos albaranes. Incluso generaremos comunicación directa con los proveedores que el cliente elija para enviarle las discrepancias. Es decir, discrepancias en una factura, me has facturado de más o el precio unitario no es el acordado, automáticamente se podrá lanzar un correo electrónico a ese proveedor. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es un poco ser el medio del campo, por así decirlo, antes de la llegada a gol, que sería el ERP, y poder resolver todos los problemas de forma anticipada para que cuando llegue la información al ERP llegue lo más claramente posible, lo más automatizada posible y que al final pues la empresa se beneficie de unos ciclos muchísimo más cortos a la hora de hacer sus actividades. Vale, aprovecho porque hay alguna pregunta que Cristina Sí. ya ha leído una antes. Preguntan, en mi caso tengo muchos proveedores y cada uno tiene una factura diferente. ¿Las sabes leer también aunque sean diferentes? Cristina, responde tú. Sí, es un poco lo que hemos comentado antes. Efectivamente, nosotros también trabajamos al final con muchos proveedores y cada cierto tiempo también vamos cambiando al final porque al ser restauración trabajamos con muchos productos del día a día, con lo cual si necesitamos podemos cambiar de proveedor. Y hasta ahora lo que nos hemos encontrado es que efectivamente la herramienta trabaja y sabe sacar los datos. Y las facturas al final es verdad que cada uno pone la información de una forma, pero siempre ha sabido sacarla. Y si no es verdad que facturas un poco más raras, un poco más difíciles o lo que sea, enseguida están Fernando y su equipo para echarnos una mano y se las pasamos y ellos enseñan al programa al final de tal forma que a nosotros luego nos aparecen correctas. Por lo tanto, yo no he tenido ningún problema así raro en facturas. Todos los proveedores, aunque cada uno pone la información de una forma, la información es la misma y aprende a sacarlo. Bueno, esto ya lo habíamos comentado un poco antes y creo que lo has explicado perfectamente. Hay una pregunta también, ya que hemos abierto el turno de las preguntas, en las cuales, bueno, pues se pregunta si es fácil implementar DOS o es una transición difícil. Cristina, respóndela, por favor. Pues la verdad es que ha sido muy fácil en el sentido que al final es algo con lo que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar, que es la contabilización de facturas, con lo cual el simplemente hecho de cambiar y en vez de estar picando datos, traspasar esa información a DOS y que saque la información. Al principio sí que es verdad pues que estás vigilante de que salga toda la información bien, de que esté todo bien, pero en cuanto te das cuenta que va bien, no hay problema. Y no hemos tenido ningún problema así de implementación y de Ha sido una transición fácil en el sentido de que las facturas que íbamos pasando simplemente al principio pues un poco controlábamos que se iban pasando bien y demás y luego ya se ha ido traspaso correctamente. Tanto el programa como la implementación ha sido sencilla. Trabajando con SAG que te da muchísima información y que bueno, es un programa que al final tiene tanta información que tienes que saber dónde buscarla. Este programa como DOS, que tiene una información muy clara, que al final sabes dónde está y demás, nos ha sido sencillo.
Ujú. Bueno, en ese sentido, por matizar un poco lo que comentas, al final una implantación típica de DOST con SAGE, con el conector del equipo de Integra, generalmente no debería sobrepasar un mes de trabajo porque ya lo tenemos paquetizado y lo tenemos hecho. Si hay alguna personalización adicional, bueno, pues eso es una cosa que se estudia, se ve y entonces ya sí se hace un plan de proyecto con el equipo de Miguel y bueno, pues se atiende. Pero en principio lo que es empezar a operar con la herramienta, lo que es una formación de DOST, Cristina lo sabe perfectamente, no Sí, tarda, no es más de una hora de formación porque al final nosotros hemos primado mucho la experiencia de usuario y hemos hecho una herramienta que es muy sencilla, muy fácil, tienes los menús muy a mano. Y al final tampoco hace grandes funcionalidades, es muy sencillo, son las 4 funcionalidades que he comentado, que las tienes en el menú y siempre las tienes disponibles. Y otra pregunta por ahí relacionada con factura electrónica obligatoria. He comentado ya antes un poco anteriormente, pero en principio cuando se implemente la facturación electrónica obligatoria, nosotros ya reconocemos desde hace meses, tanto de entrada como de salida, el formato obligatorio de Hacienda, el Facturae. Nosotros lo trabajamos de la siguiente manera, como he comentado. Evidentemente, cuando la facturación electrónica esté funcionando a pleno rendimiento, directamente será el propio RP el que reciba ese XML. Pero nosotros pensamos en esos trabajadores que tienen que hacer esas conciliaciones, ¿no? Esas conciliaciones con esos albaranes y esas facturas, y si bien nos llega la factura en ese formato electrónico, tengo que conciliar con esos albaranes. Si esos albaranes previamente hemos extraído la información desde DOST y lo hemos pasado al ERP, podemos conciliarlos perfectamente con nuestra plataforma sin ningún tipo de problemas y así la persona que tiene que hacer la revisión no tiene que ir manualmente a cerrar las distintas posiciones dentro del ERP, sino que enviará una orden que automáticamente cierre. Pero bueno, básicamente ese va a ser un poco el cambio. Nosotros como empresa ya nos hemos anticipado y nos hemos preparado y de hecho, bueno, tenemos algún cliente que nos envía sus propias facturas para generar el XML de Facturae porque ya se lo ha pedido alguno de sus clientes actuales. Entonces, bueno, también puede ser una forma en la cual utilizar nuestra herramienta. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Miguel, ¿a ti te consta? Porque yo estoy aquí mirando. Yo creo que No, yo creo que entre Cristina, tú y yo las hemos ido contestando todas. No sé, a mí me ha parecido súper interesante, la verdad, el ver como una empresa que la verdad es que el potencial que tenéis, Cristina, de crecimiento es bestial. Además, pues con marcas reconocidas y con marcas propias, que al final pues siempre el asentarse, el crear una marca y hacerla crecer no es fácil, ¿vale? A todos los que nos hemos dedicado en algún momento a ser autónomos en este país, pues ya puedo decir que no es nada fácil, con lo cual pues que nos deis cabida en vuestro negocio pues es de agradecer, de aquí de la mano de Dos y de Fernando Martín, un placer. pues nos ha hecho llegar a una empresa como la vuestra que la verdad es que es un lujo, ¿vale? Luego, aparte, agradecer también a ti, Fernando, pues el que hayáis contado con nosotros para esta integración con SAGE por nuestro expertise con la herramienta. Y bueno, espero que tengamos muchos más webinars como este, con muchos más casos de éxito, ¿vale? Que eso será buena señal porque también el empezar a hacer integraciones que funcionen, pues no es fácil, ¿vale? No es fácil y de hecho ahora estamos con algún cliente que estamos ahí trabajando para tener pues la plena integración que nos solicitan con esos proyectos más personalizados, ¿vale? No tan estándar, sino más personalizados. Así que nada, yo desde Integra pues os agradezco a los dos vuestro tiempo y que hayáis mostrado Gracias a al vosotros. público lo que somos capaces de hacer. Pues nada, agradeceros también, bueno, agradecerle a Cristina su presencia, evidentemente, y su confianza en nosotros. Y a vosotros, Miguel, pues el colaborar con nosotros también como lo hemos hecho siempre, ¿vale? Porque yo personalmente conozco Integra de mis vidas pasadas, antes de ser también a lo que me dedico ahora y la verdad es que siempre la relación ha sido muy fluida y, bueno, pues es una grandísima empresa y como tal, pues vuestros números pues lo reflejan. Así que nada,
Yo, por mi lado, también agradecer a todos los asistentes el haber asistido. Cualquier información adicional que quieran tener, tanto sobre el caso de éxito, nuestra solución, el conector con vosotros, etcétera, bueno, pues lo canalizáis a través del equipo. Tenéis nuestros correos y, bueno, pues encantado de atender cualquier tipo de petición por vuestro lado. Vale, bueno, nos han preguntado si podríamos dejar la web vuestra, Fernando, Sí, y la sí. he dejado ahí, ¿vale? Reflejada. ¿Ok? No sé si, Cristina, también quieres que dejemos reflejada vuestra web para que conozcan un poquito más de vuestra empresa. Claro, o sea, nosotros sobre todo con la marca El Kiosco, de verdad que somos una marca de restauración en pleno crecimiento y yo lo único que puedo es agradecer lógicamente a Fernando y Miguel, invitaros a todos a que os paséis por nuestros locales, que en primer lugar son muy bonitos y se disfruta mucho, tanto del local como de la comida y seguro que de la compañía, que seguro que vais bien acompañados. Sí, es www.elkiosco.es, ¿verdad? El Kiosco. Ah, Ujú. vale, yo he puesto la de la empresa. Bien. Sí. ¿Cuál es Dime sí, dime es el grupo y la marca sí, nuestra es El Kiosco, las dos con K, tal y como aparece ahí en el logo, ¿cuál es elkiosco.es. cuál es el local que nos recomiendas visitar en primer lugar? ¿Dónde Eh, estáis? Pues, a ver, en Madrid tenemos bastantes locales, con lo cual eso sí que hay que os pille más cercano porque al final la experiencia es maravillosa. Pero luego también tenemos en Valencia, en Sevilla, en Barcelona y en Mallorca. O sea que si os vais por Mallorca un día y os apetece, está en Inca, un local muy bonito. En Sevilla, por ejemplo, estamos en el aeropuerto, o sea que a la que lleguéis o a la que salgáis, seguro tenéis un ratito para pasar. Y aquí en Madrid los locales con terrazas son muy bonitos y se disfrutan mucho. Ahora aprovechando este fin de semana que va a hacer tan buen tiempo, pues mira que mejor que una comida o una cenita en el kiosco. Bueno, entonces yo creo que aprovecharé y empezaré por Madrid, que es lo que me pilla más cerca, y lo de Mallorca igual lo dejo para el verano que viene. En primavera en Mallorca se está muy bien. Vale. Bueno, Muy pues bien. no sé si añadir algo más, Fernando. Por mi parte, pues eso, agradecer a todo el mundo que haya estado aquí escuchándonos, ¿vale? Y espero que por lo menos les hayamos aportado algo en este ratito que han estado con nosotros. Ujú. Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias a todos.